Dichosa eres María, que al recibir el anuncio del ángel te has hecho madre del Verbo de Dios. Dichosa tú que meditando en silencio las palabras del cielo te has convertido en discípula del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido de María para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Hoy es sábado, día de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces adelantamos un poquitín porque además será cubierta por celebración de la solemnidad la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo, que la Iglesia celebra el día 21 de noviembre y que mañana es el domingo y no podrá ser celebrada ni mencionada. Entonces recordamos a la Virgen María que con sus 4 años fue presentada por sus padres en el templo de Jerusalén, donde entró en una especie de escuela y un internado, y allí vivió largos años hasta su adolescencia, donde contrajo también por la elección divina matrimonio con San José. Todo eso, la historia de la Virgen, nos es transmitida por la tradición y por eso en el primer milenio fue celebrada esta misa de la presentación de la Virgen María en el templo. Después Dios nos quiso dar también explicación de estos hechos más detallados y por los santos y místicos nos informó en profundidad cómo fue toda esta infancia de la Virgen María, pasada en el templo de Jerusalén, lugar de tantas prédicas, sermones de Jesús, enseñanza en el templo, y después al lado del templo también lugar de la pasión, de la muerte y resurrección del Redentor del mundo. Pidamos pues que la discípula del Señor, la Virgen María, nos enseñe a escuchar la palabra viva, el Verbo hecho carne, y también nos adelante en el camino de la purificación, maduración de nuestro corazón, para que seamos su morada ahora y por la eternidad. Y lo mismo pedimos para los difuntos, en especial por la difunta Antonia Pino, por la cual se celebra esta Santa Misa. Pongamos ahora en presencia del Señor, pidámosle que Él con la sangre, agua viva que brota en su corazón, purifique nuestras almas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, Maestro nuestro, que en la bienaventurada Virgen María desde su infancia nos das el modelo del discípulo fiel que cumple tu voluntad y tu palabra, abre nuestros corazones para escuchar el mensaje de salvación que en virtud del Espíritu Santo ha de resonar diariamente en nosotros y producir fruto abundante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allí e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla,
pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Bet-sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera». Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: gozaré con tu salvación, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré con tu salvación, Señor, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos.
intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Laudetur Jesus Christus in secula seculorum. Amén. No he escogido yo a propósito de este evangelio que habla de la vida, de la resurrección, continuación de nuestro existir en el mundo futuro, en el mundo de la resurrección. Es lo que cae en la liturgia el día del sábado de la 33ª semana. Pero nos recuerda la, desconfianza en la palabra, la revelación divina ya del pueblo elegido por Dios, de los judíos, saduceos y otros que no creían a pesar de tantos anuncios de la vida eterna, continuación de nuestro existir delante de Dios por los profetas, por las personas santas, y no creían en este anuncio, y por eso preguntaban con esta pregunta capciosa, este caso académico de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. ¿Y cómo explicaría él, este maestro rabí de Nazaret, este caso tan difícil de entender, ¿no? ¿Cómo será la vida futura? ¿De quién será la esposa ahora, la mujer, si fue en la tierra esposa de 7? Bien, y el Señor da en clavo. En otra versión de estos evangelios sinópticos, aún más respuesta, más tajante. No creéis porque desconocéis las Sagradas Escrituras, desconocéis el poder de Dios. En el mundo futuro, en el mundo de la resurrección, no se casarán y serán dadas de matrimonio. Serán como los ángeles, serán hijos de Dios, hijos de la resurrección, de la vida eterna. Así que diferente manera de existir. Dicen la Iglesia, los santos, que el matrimonio, la tierra existe para llenar el cielo, pero esto pasará con la, estructura también de nuestro cuerpo, que se desarrolla, llega a su madurez, después envejece, muere. Y también tiene su periodo de fecundidad, pasa la vida colaborando con el Creador a nuevas personas. Todo eso, esta fase, etapa de la humanidad, de la vida nuestra, pasará en el mundo futuro, donde seremos como los ángeles, que ya no cambian, ya no engendran, ya no tienen amor particular, hablando del matrimonio, y por eso, excluyendo de su corazón a otras personas, pero por encima de todo, aman a Dios, y en Dios aman también a sus familiares, a los demás, con los cuales colaboran de manera generosa por toda la eternidad, viendo cómo obra Dios, ¿no? Los ángeles y los hombres en el cielo, ¿no? De eso hablaremos con más detalles en el tiempo de esta semana, del reinado de Cristo, solemnidad de Cristo Rey mañana, y también en el tiempo de Adviento, ya que tenemos que prepararnos al encuentro con aquel mundo futuro, con Cristo glorioso, que vendrá en majestad de su reino, cambiar esta historia de la humanidad del cual he hablado, en nueva fase, ¿no? En cielos nuevos, tierra nueva, donde habitará santidad, justicia de Dios, donde habitará la resurrección. No habrá ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Vaya maravillas que Dios traerá con su venida gloriosa, con su parusía, cambiando, transformando totalmente esta tierra y nuestra historia. Así que eso estamos esperando, eso estamos deseando, rezando, pregando, y también eso pronto sucederá. Bien dicho, maestro, decían tanto escribas como aquellos saduceos que no creían en la resurrección, ya que los tapó la boca con una aclaración tan lúcida, con profundidad de este argumento que Moisés, en quien ahora creen ellos, cumpliendo la ley de Moisés, ya creía en la resurrección de los muertos, en la vida futura de los muertos, ya que llama inspirado a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos viven en él, ellos viven en este mundo de Dios, y por eso es Dios de ellos actualmente, ahora. Es Dios también de Moisés mismo, es Dios de
Elías, profeta Elías, los dos aparecen, por ejemplo, ¿no?, al lado de Jesús transfigurado en el monte Tabor, así que viven en él. Es Dios de todos, que han pasado a su reino y ahora sirven a Dios, dan culto a Dios y aman a Dios por encima de todo, ¿no? Como nos enseña la Iglesia, como quiere Dios también inculcar en nosotros este amor por encima de todo al Creador, dador de vida, dador de la resurrección de nuestros cuerpos. Y la primera lectura, curiosamente, hablando del rey Antíoco, con su fracaso en conquistar una ciudad llena de tesoros depositados ahí por el Alejandro de Macedonia, el famoso en la historia, primer rey de los griegos. Su fracaso también con los judeos que se levantaron contra la autoridad y poderío del rey Antíoco. Todo eso lleva a Antíoco a reflexionar de que está derrotado, ¿no? Le llegan solo desgracias de cada parte de su reinado, ¿no? El sueño ha huido de mis ojos, estoy abrumado por las preocupaciones, me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz, que quería cuando era poderoso. Bueno, llega el tiempo, en medio de estas penas, fracasos de su reinado, para el rey Antíoco de convertirse, de ver que él no está en realidad dominando el mundo. Él no es el rey del universo, el rey del universo conocido por él, ¿no?, la Persia y todo este mundo alrededor, sino hay otro que da alegrías y tristezas, da victorias y derrotas, y nos lleva a darle cuenta también de nuestro reinado, de nuestro dominio de los demás y cómo estamos sirviendo para bien de otros. En fin, esta digamos tristeza o lo que podemos llamar hasta una enfermedad psíquica que está abrumando el corazón del rey Antíoco en sus últimos meses de vida, está transmitiendo lo que están viviendo, reflexionando en su interior las almas del purgatorio, ¿no? Yo que tenía tanto, yo que tenía tantas posibilidades, oportunidades para ser santa, para llegar a unión con Dios, servir a la ley, ¿qué he hecho yo? Yo pensaba que todo es para mí, que todo es para que yo viva cómodamente y buscando siempre más felicidades y siempre más alegrías, despejando todo que es sufrimiento, penas, desgracias, ¿no?, que Dios me daba también para que yo mejorara, para que yo vaya por el camino de su cruz, para que yo salvara mi alma al lado de Dios crucificado por mí, que yo aprendiera a vivir para los demás, gastar mi vida para los demás y no para mí. Entonces está en esta reflexión continua, culpándose que han desaprovechado tantos momentos de su vida, oportunidades, favores que Dios les regalaba en su historia de salvación. Cada uno tiene su historia de salvación, pero hay que aprovecharla, ¿no? El rey Antíoco se ve deprimido porque no sabe qué pasa en las derrotas, ¿no? Que Dios le da momento de lucidez, de conversión de su corazón. Ojalá lo aprovechara, pero al final no lo hará. No hará. Muero de tristeza, dirá, muero de tristeza. Ahí en el purgatorio, en varios círculos, capas de esta purificación, las almas, por un lado, muriéndose de tristeza, de pena, de sufrimiento, por no responder a este infinito amor que Dios les tenía desde su concepción, desde su vida, en el mundo prenatal, en el seno de su madre, ¿no? Y después, cuando infantes, cuando jóvenes, verán en cada momento cómo Dios se ocupaba de nosotros, cómo nos servía, cómo nos levaba los pies. Cada misa, cada oración y cada momento de gracia, que son todos los momentos también de fracasos, son momentos de gracia que Dios nos da oportunidad para abrir los ojos a su camino
de cruz que nos invita a acercarse a Dios, ¿no? Y si no lo aprovechamos, tendremos largo tiempo a reflexionar y entristecernos por lo que hayamos desaprovechado, ¿no? En ese sentido, el tratado del purgatorio que nos deja Santa Catalina de Génova habla de dos sentimientos que abarcan a las almas del purgatorio. Por un lado, esta tristeza, esta pena de no haber aprovechado su vida en la tierra, y por otro lado, el contento, felicidad ya inicial de conocer a Dios, de unirse al menos en parte y siempre más, esta unión avanzando, desarrollándose, ¿no? Esta entrega de nuestra alma a Él, y eso provoca contento y dicha. Por eso, bienaventuradas almas del purgatorio, ¿no? Tienen un contento tan grande de estar cumpliendo la voluntad de Dios, de que Él obre en ellas todo lo que Él quiera y como quiera. Ya le están amando y saben que lo mejor para ellos es lo que Dios ordena, lo que Dios manda. Lo único que ven ahora es la operación de la bondad divina que tiene tanta misericordia del hombre para conducirlo hacia sí, y nada reparan en sí mismas, ni de penas ni de bienes. Si en ello pudieran fijarse, no estarían viviendo en la pura caridad que crece en ellas. Por lo demás, tampoco pueden ocuparse de sus compañeros de la desgracia del purgatorio, que ahí penan por sus propios pecados. Están lejos de ocuparse en estos pensamientos de ajenos, ¿no? Eso sería una imperfección que no puede darse en aquel lugar donde los pecados actuales no son ya posibles. El alma del purgatorio no puede pecar. Evita todo porque ya sabe qué precio tiene el pecado. Qué pena, qué dolor, qué tristeza, qué sufrimiento provoca en Dios en que ella está sumergida, que sabe de quién es obra purificar su alma. Ella está uniendo y por eso no puede pecar. No puede pecar. El alma ya avanza en su santidad, madura en su amor, en su confianza plena en Dios, a pesar que a veces está y se siente sola, abandonada en su suerte y con recuerdo de tantos pecados de su vida que la purifiquen estos recuerdos. De todas formas está contenta de poder cumplir con lo ordenado por Dios, en el sitio que merece, en el sitio que le corresponde, ¿no? La causa del purgatorio que sufren la conocieron de una sola vez, al inicio de esta entrada al purgatorio. Al partir de esta vida terrenal, en el borde de la vida futura del cual habla Jesús. Y después ya no piensan más en esta causa, ¿no? En esta sentencia. Pues otra cosa sería un apego a la propiedad desordenada, dice la santa. Estas almas, viviendo en la caridad y no pudiendo desviarse de ella con defectos actuales, por eso ya no pueden querer ni desear otra cosa que el puro querer lo que quiere Dios, desde la caridad. Estando aquel fuego purgatorio, están en la ordenación divina, que es la pura caridad, aquel fuego del cual habla Jesús, ¿no? Están en este fuego que les purifica, ¿no? Les da pena, les da sufrimiento, pero por otro lado no quieren cambiarlo por nada. Ya no pueden desviarse de esta caridad, de este fuego en nada, pues ya no pueden actualmente ni pecar ni merecer por sí mismas. Y continúa en este tratado del purgatorio Santa Catalina: no creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio en la tierra. Tan grande es este contento, curioso. Como no sea en el que tienen los santos en el paraíso. Y este contento crece cada día por el influjo de Dios en esas almas. Es decir, aumentando más y más a medida que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo divino en sus corazones, en sus almas. La herrumbre de pecado es impedimento y el fuego lo va consumiendo, este herrumbre de pecado en nosotros. Pero eso habla Jesús del pecado, que es perdonado, ¿no? Cancelado, quitado, purgado en la vida futura. Hablando del pecado contra el Espíritu Santo, que no es posible que sea perdonado en esta ni otra vida, ¿no?
Entonces eso es, digamos, el rumbe del pecado que se va consumiendo, cancelando en el alma sus efectos, todo lo que queda del resto del pecado, estos defectos, vicios, constancia de, digamos, de costumbres malas, ¿no? Si una cosa que está cubierta no puede corresponder a la reverberación del sol, no por defecto del sol que continuamente ilumina, sino por la cobertura que se lo pone, eliminada aquella cobertura, capa, queda la cosa descubierta al sol del todo. Y tanto más corresponderá a la irradiación luminosa, cuanto más se haya eliminando la cobertura, esta herrumbre, aquella suciedad, ¿no?, en el alma. Entonces, resplandeciendo siempre más y más de esta dicha de amor, de esta santidad de Dios, las almas, que no es mérito suyo tener esta santidad y esta luz del amor, fuego del Espíritu Santo en su corazón, es obra de Dios, también en nosotros. Pues así sucede con el herrumbre del pecado, que es como la cobertura de las almas. En el purgatorio se va consumiendo por el fuego, y cuanto más se consuma, tanto más puede recibir la iluminación del sol verdadero que es Dios. Y tanto crece el contento, cuanto más falta al herrumbre. Se descubre el alma al divino rayo. Lo uno crece y lo otro disminuye, es decir, crece el contento, la pena disminuye, el sufrimiento disminuye, hasta que se termine el tiempo del purgatorio. Y no es que vaya disminuyendo la pena, lo que disminuye es el tiempo de estar sufriéndola. Y por lo que se refiere a la voluntad de esta alma, jamás ella podrá decir que aquellas penas son penas para ella. Hasta tal punto está conforme con lo mandado, ordenado por Dios, con la ordenación de Dios, con la cual esa voluntad se une en pura caridad. Así que están aceptando estas penas y no dicen que son sufrimiento, penas, porque saben por qué lo están pasando y qué efecto deja en ellas estas almas. A pesar de lo dicho, estas almas sufren con nuestro concepto, ¿no?, de dolor, de sufrimiento. Sufren unas penas tan extremas que no hay lengua capaz de expresarlas, ni entendimiento alguno las puede comprender mínimamente, a no ser que Dios lo mostrase por una gracia especial a sus elegidos. Yo creo que a mí la gracia de Dios me lo ha mostrado, y aunque después no sea yo capaz de expresarlo a los demás, ella lo vivió, esta pena, este sufrimiento de las almas ya en la tierra, y lo transmite también este tratado del purgatorio. Y en tantos momentos la Iglesia nos lo transmite, ayudar a las almas en el sufrimiento, penas del purgatorio. Cristo dirá a Santa Faustina Kowalska que deberíamos continuamente recoger los méritos de Cristo, de la Virgen María, méritos de los santos que están como en el tesoro de la Iglesia, y ofrecer como indulgencias para pagar deudas que las almas tienen con la justicia de Dios, con la justicia, santidad de Dios. Continuamente deberíamos hacerlo. Así que acabe o no el mes de noviembre, mes de los difuntos, continuaremos rezando por las almas del purgatorio, ofreciendo indulgencias, aunque sean solamente parciales, por las almas cada día. Esa es nuestra tarea de la Iglesia militante, ayudar a las almas en pena, en el sufrimiento. Y de los escritos de Estefania Fula Jorak, solo quiero hablar de varios círculos que ella conoce por la revelación divina a través de los santos, de dos círculos casi últimos de este viaje en creciente, digamos, calor, fuego del amor en las almas, y la luz que Dios transmite a ellas en el purgatorio, siempre en creciendo, ¿no? Bien, este será el círculo de indiferencia, que es el círculo último. Bueno, tenía preparado también el círculo de la penitencia como tal, penitencia por todos los pecados y, digamos, negligencias e incumplido de la voluntad de Dios en aquel círculo anterior, pero vamos a acabar con el último círculo de indiferencia. Qué alivio, qué felicidad, qué gracia inconcebible se otorga al alma cuando por fin llega a este último círculo del purgatorio, círculo de la indiferencia, después de pasar por todos los círculos propios de su propia pena.
Esto da la mejor idea del grado de sufrimiento previo, que parece ser una gracia que no sienta nada. Da por fin la bienvenida a este círculo deseado, como un náufrago que nada con las últimas fuerzas, da la bienvenida a una isla salvadora. Lo mismo las almas, como ya salen, digamos, al pasillo que lleva directamente al cielo. Es un círculo en el que no se sufre, sino que se espera, se madura. Y aunque uno no sabe cuánto durará la espera, no sufre por ello. Algunas almas se quedarán ahí mientras se pueda decir que no han descansado de los tormentos que han sufrido, no han ganado fuerza para entrar en el primer círculo del cielo. Las almas de los demás, habiendo cumplido ya toda su condena en el purgatorio, esperan aquí sin sufrir hasta que alguien repare en la tierra lo que ellos han destruido, descuidado en sus vidas. Así, por ejemplo, habrá aquí sacerdotes que han celebrado la misa de manera negligente, con desatención a Dios, sin pensar en Él, sin amor a Él. Esperan que alguien en la tierra lo celebre piadosamente por ellos, por las almas de sus sacerdotes descuidados, negligentes. También hay aquí quienes han hecho su fortuna con lágrimas, daños humanos durante su vida, hasta que alguien corrija aquel vicio suyo, error suyo por ellos, y si eso es posible, realice un acto misericordioso de igual importancia que el daño causado en sus vidas por sus pecados. Las almas de tales personas pasarán al próximo círculo, solo después de que todas las consecuencias de su error se hayan extinguido en la tierra. Consecuencias de nuestros pecados, consecuencias de nuestros vicios, también influyen en la pena allá. A veces esas almas que esperan pueden ser introducidas por la mencionada oración fervorosa de personas en la tierra, llena de renuncias, de obras buenas, caritativas, personas vivas que con plena conciencia por esta alma y no otras, ofrecen sus sacrificios. Entonces, sufrimiento ofrecido y penas ofrecidas por estas almas en concreto les adelantan mucho. Eso vemos, por ejemplo, en la historia de Santo Agostino, cuando se le presenta una hermana religiosa en el fuego del purgatorio. Ella, sin preguntarle qué espera, se echa a rezar mucho por ella, a hacer obras de caridad y algunas penitencias por esta alma. Pero cuando, pasados largos días, otra vez ve esta alma en peor fuego todavía, le pregunta: ¿cómo mis oraciones y mis penitencias no te han ayudado nada? Y aquí la religiosa le respondió a Santa Agustina: no me han ayudado nada, no pueden ayudarme en este estado. Dios lo desvió a otras almas para que se aprovechen de tu caridad. Y desapareció. Entonces Dios dispone, nosotros tenemos que ofrecer, ¿no? Pero en muchos momentos de aquella pena del purgatorio no somos capaces de ayudar en personas concretas porque Dios no lo dispone, todavía no da esta posibilidad a las almas aprovecharse de caridad de otros, sobre todo para los que no tenían caridad con los demás en la tierra, ¿no? El purgatorio es así un lugar no solo de purificación, sino también de maduración para aquellos que no se han desarrollado espiritualmente durante su vida, por desprecio de las luces interiores o por negligencia, pereza en la vida espiritual. Tales personas deben comenzar allí su desarrollo interior del purgatorio. Hablo del círculo de indiferencia, ¿no? Ahí se madura, ahí se crece este fuego del amor que todavía tiene que totalmente, devorar en nosotros todo que es todavía nuestra indiferencia con Dios, con los demás, para amarle como Dios nos había hecho, preparado para que ardamos de este amor de Él. Y por tanto, la naturaleza sublime de felicidad de la eternidad que Dios nos ha asignado, allí pues se apodera de nosotros. No quisieron estas personas madurar durante su vida en la tierra, por lo que tienen ahora que madurar, a veces en tormentos que duran siglos y siglos, ¿no? Siglos y siglos. Cuando leía yo hace poco estas aclaraciones de los santos a la mística polaca Stefania Chorek, me he dado cuenta por qué la Virgen María en Fátima habló
de que una de las amigas de Lucía estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, hasta la venida gloriosa de Jesús. Trataba de Amelia, la chica mayor que murió con unos 20 años. Ya uno de esta edad puede cometer graves pecados, pero de todas formas, este largo periodo en el purgatorio, ¿por qué? ¿No? Y ahí en estos escritos se nos explica que Dios puede cambiar una pena grave que el alma puede sufrir por una mucho más ligera, pero larga. Entonces se sufre menos, pero más largo tiempo. Y eso es por la gracia especial que Dios concede a las almas, para que no sufran tanto, pero que sufran menos, pero a largo, ¿no? Curioso. Para la justicia divina, para la santidad de Dios, nada es sin importancia y nada se escapa, ¿no? Por otro lado, nada se escapa. Y recordad siempre que la misericordia y la justicia, santidad de Dios están en plena armonía. Dios nos trata con bondad de Padre. Si pudiese adelantarnos del cielo, lo haría, pero no puede porque no estamos preparados a estar con Él. Y por eso el purgatorio. Adelantemos lo que Dios nos pide, ¿no? Santidad, sed perfectos en el amor, como vuestro Padre en el cielo lo es perfecto. Eso es nuestro purgatorio en la tierra, purgar nuestra alma hasta que arda de amor a Dios, a los demás, para que no pensemos en nosotros, sino en Dios, en los demás, gastando nuestra vida en lo que Dios nos propone como camino de nuestro estado de vida, nuestra santidad personal. Aprovechemos las gracias, a pesar de que a veces llegamos a este punto de reflexionar de la urgencia de santidad para nosotros al final de nuestra vida, cuando ya tenemos, como yo, casi 60 años, ¿no? Y otros 80 y más, ¿no? Llegamos al punto cuando vemos pocos años me quedan, ¿qué haré yo, no? Me lanzaré con toda prisa, hacer toda la penitencia, sufrir por lo que merecen mis pecados de la vida anterior, que no era tan lúcida. Ahora voy a cambiar, ahora voy a convertir del todo mi pensar y mi obrar. Amén. Cor Jesu, adveniat regnum tuum, adveniat per María. Pongámonos de pie para presentar a Dios estas oraciones insistentes por las almas del purgatorio y también por la Iglesia militante, para que sea consciente de la vida futura, del mundo, de la resurrección, de la vida en Dios, que exige la santidad de sus hijos, de sus criaturas. Por la Virgen María presentemos entonces nuestras oraciones, para que la Iglesia, ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandeza, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Roguemos al Señor. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio, encuentren en Dios Santo, en Jesucristo, la felicidad plena. Roguemos al Señor. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien viven el pecado, por intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan, retornen al buen camino, encuentren la verdadera dicha en el amor a Dios y a los demás. Roguemos al Señor. Y para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Roguemos al Señor. Dice el cielo también que los que más pueden ayudar a las almas del purgatorio son los niños. Pidamos por ellos para que sean instruidos en los novísimos y también en la doctrina de la fe completa, plena, tal como la enseña, transmite la Iglesia por los siglos, y para que ayuden mucho a las almas de purgatorio estos corazones inocentes de los niños. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría de la fe en la memoria de la Virgen, de su presentación en el templo, y concédenos por ella la gracia de la sabiduría que no pretendemos alcanzar por nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor y Salvador nuestro, cuya Madre, la gloriosa Virgen María, con razón es proclamada bienaventurada, porque mereció engendrar a tu Hijo en sus entrañas purísimas. Pero con mayor razón es proclamada aún más dichosa, porque como discípula de la palabra encarnada, buscó desde su infancia solícita tu voluntad, supo cumplirla fielmente. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Ec ergo dona quesumus, spiritus tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntarie traderetur. Accepit panem, et gratias agens fregit deditque discipulis suis, dicens: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simil modo postquam cenatum est, accipies et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit discipulis suis, dicens: accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi id eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de difunta Amelia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios, que quiere vernos santos y por toda la eternidad en su casa, en el cielo, a Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Pasamos el signo de paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, que nos llama a la perfección y a la santidad. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de comunión. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
oración para la comunión espiritual. Jesús mío, Dios y hombre verdadero, creo que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo por encima de todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Y ya que no puedo recibiros sacramentalmente ahora, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Venid, Señor, os abro la puerta de mi pobre alma, sea para siempre vuestra morada, y como ya habéis venido, os abrazo y me uno del todo a vos. No dejéis que me separe jamás de vos. Os suplico, oh Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de vuestro amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por vos, así como vos os dignasteis morir de amor por mí. Amén. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, llenos de gozo, que siguiendo el ejemplo de la Virgen presentada en el templo, seamos verdaderos discípulos de Cristo, que escuchan diligentemente sus palabras y las cumplen con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Curioso, acabamos a las 9. Pero más que nada, más curioso todavía que no sabía cuántas personas, entonces he puesto unos comunicantes para la comunión, así, por si acaso más. Y justo era el número de las personas que estáis aquí en la misa que habéis comulgado. Así que el Señor lo sabía de cada uno de vosotros que tenía que estar aquí en esta misa. Habrá 2 avisos más ya después de la misa porque se está grabando. Saludamos también a todos que nos ven de todas partes del mundo por Adveniat Televisión. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, humildemente lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y para ganar, todavía tenemos 2 semanas de eso, la indulgencia plenaria del año jubilar de San José, que dura hasta el 8 de diciembre, vamos a rezar esta oración pontificia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.